duende que no descansa. Un duende que no descansa ni siquiera en las Navidades. Ustedes ven que anda por aquí con un gorrito rojo como el del logo que tienen en la parte superior derecha de la pantalla, con un gorrito de Papá Noel. El duende que anda en las redacciones de los diarios, pero también en los canales de televisión, nos ha hecho una visita. Vamos a continuar escuchando la entrevista que le hicimos al periodista argentino Ceferino Reato, autor del libro Salvo que me muera antes. En el 2015 publicó 12 noches sobre la gran crisis del año 2001, una bisagra histórica en la que se sucedieron 5 presidentes en apenas 12 jornadas, un hecho al que hemos aludido en reiteradas oportunidades, aquel diciembre del año 2001 que fue realmente tétrico para la Argentina con varias personas muertas, ¿no? Todos sus libros se volvieron rápidamente bestsellers y sigue renovando sus lectores. En el 2017 fue distinguido por la Fundación Conex como uno de los 5 mejores periodistas de la última década en el rubro de investigación. Es un verdadero honor recibir en nuestro programa al señor Ceferino Reato. Un placer, bienvenido. El placer es mío. Yo le contaba, y no es pasarle la mano por el hombro, me puse a leer un poco de introducción para ver un poquito el libro, y cuando quise acordar iba en la página 15, incluso la tengo marcada, porque realmente me sedujo la lectura. En lo personal me atrae mucho el conocer la Argentina, porque es un país único en sí mismo desde todo punto de vista, y con la profundidad con la que aborda esta temática, Reato realmente me atrajo muchísimo. Este libro que se titula con una frase pronunciada por el propio Néstor Kirchner poco antes de morir. Sí, 10 días antes de morir, en octubre ya del 2010, al año siguiente iba a haber las elecciones del 2011, había una discusión dentro del kirchnerismo, quién iba a ser el candidato, si él, Néstor Kirchner, o ella, la presidenta en aquel momento, Cristina. Y entonces él le dice a un grupo de compañeros de él en la residencia de Olivos, muchachos, el próximo presidente voy a ser yo. Salvo que me muera antes, pero como diciendo, no va a suceder. ¿Cómo lo podemos decir más de uno? A pesar de que el mes anterior, en septiembre, había tenido un grave episodio cardíaco, lo mismo que en febrero de aquel año. Es decir, era un paciente de riesgo, pero él había convencido a todos de que era una especie de Superman, que no se iba a morir nunca, y por eso no se cuidó nunca. Y después murió. ¿Qué pasa? O sea, muere Néstor Kirchner. El kirchnerismo sigue gobernando con su esposa, que claro, además es Cristina Kirchner, no es Cristina Fernández, y como que, bueno, yo estaba leyendo ahí en el libro, ella se convierte en Cristina la viuda, eso como que le da un poder, un encanto que, bueno, subyuga a todos los argentinos. Y la Argentina es un país enamorado de la tragedia. Entonces, todos nosotros somos unos grandes hacedores de escenografías de velorios, ¿no? En todos nuestros grandes velatorios públicos llueve, incluso hasta colabora el tiempo. Fíjate lo de Evita, Perón, Hipólito Yrigoyen, Alfonsín, el propio Kirchner. Todo eso, ella, digamos, era la delegada un poco en el gobierno de él, porque él había sido presidente y él la había elegido como su sucesora. No se presentó él, pero presentó a ella. Y él era el hombre fuerte de la Argentina en aquel momento. Era diputado, era hasta secretario general de UNASUR e iba a ser el candidato para el 2011. Entonces había muchas dudas en el propio gobierno de si ella iba a poder sobreponerse a la pérdida de él, que era el hombre fuerte. Y ella rápidamente en un velatorio privado en el Calafate, que fue el lugar donde él murió, ellos estaban allí, era un fin de semana largo porque había un censo y era feriado, ella rápidamente les convence a todos de que ella era la nueva jefa del peronismo. Por lo tanto no tenían nada que temer porque el peronismo siempre necesita un jefe. Es un partido muy leal y muy estructurado, muy piramidal. Y después, al otro día, en el velatorio público, a cajón cerrado, en la Casa Rosada, convence a todos de que a pesar del dolor que sentía por la pérdida de su compañero, ella se iba a sobreponer e iba a conducir al país. Y eso le da una gran popularidad, a tal punto que en el 2011 gana Arrasa. con el 54,11% en primera vuelta, a más de 37 puntos del segundo. Domina el Parlamento, diputado, senador, tiene un montón de gobernadores, casi todos, y se consolida como la primera mujer reelecta en el hemisferio. Y la mujer, la presidenta más poderosa probablemente de la historia.
Pero 2 años después pierde las elecciones y empieza su declive. Porque, como vos decías, Argentina es una especie de novela, una novela de no ficción. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo, y esos ciclos hablan mucho de nosotros. Cristina es un personaje muy argentino. Pero la Argentina tiene las propiedades como de pronto algún órgano o algún músculo de nuestro cuerpo se regenera, Sí. Aún de lugares caóticos y desastrosos como la Argentina experimentó en más de una oportunidad y revive, ¿no? Es un país riquísimo desde todo punto de vista. Hablaba de diciembre del 2001, yo escribí un libro, 12 noches, Sí. y la verdad que ahí tocamos fondo, fue la gran crisis argentina, porque fue económica, social, política, institucional. Hubo 5 presidentes en 12 días. Pero después de una gran devaluación que dejó un montón de pobres, pero que algunos dicen era inevitable porque ya el sistema económico había colapsado. A los pocos meses empezó a renacer, gracias a la soja, es cierto, pero gracias a que se había plantado soja también. O sea, en los 90 hubo una gran revolución en el campo argentino y eso permitió que cuando los precios se acompañaron, nosotros tuviéramos soja. Y el país creció o se recuperó muy rápidamente, porque es un país rico. Y quizás ese sea uno de nuestros defectos principales. Viste que se habla del mal holandés, es decir, cuando vos tenés recursos y no los podés explotar debidamente. O sea, es un país rico, donde es relativamente fácil o barato relativamente comer, pero que por algunas cosas complejas nosotros es como si estuviéramos empeñados en fundirlo, ¿no? Y cada tanto lo hacemos, pero nunca lo logramos del todo. Como decía Cantinflas en el 30, cuando visitó la Argentina, siempre recuerdo que él decía, Cantinflas, este es un gran país, los argentinos tratan de fundirlo, todavía no han podido hacerlo. Le diría a Cantinflas que sigue esto así. Un gran visionario, ¿no? Un visionario. Pero cualquiera que nos ve dice lo mismo, porque se maravilla de que es un país rico, pero al mismo tiempo que tiene 30% de pobres. Y eso es dramático. Y un país muy teñido por la corrupción. Muchísimo. Que eso también puede devastar cualquier economía, cualquier sistema político, cualquier partido. Sí, la corrupción nuestra es casi endémica y en los últimos años del gobierno de Cristina, especialmente después de la muerte del marido, ya no solo se robaba arriba, sino se robaba en todo nivel del Estado. Por eso hay tantos sumarios, hasta por, fíjate, el ex vicepresidente tiene una causa, vudú, por presuntas irregularidades en la rendición de viáticos. Es decir, él fue a un país y pasó gastos que no había cometido. Facturas truchas. Sí, pero era el vicepresidente, digamos. Sí, sí. Imagínate el nivel. Bueno, pero la propia hoy senadora está imputada, está investigada, o sea, comparece en Comodoro Pi con cierta asiduidad en medio de un mar de seguidores que la vivan y la alientan. Y uno dice, pero ¿y cómo puede ser que una mujer que está, en muchos casos, en calidad indagada, en otros ya imputada, procesada, procesamientos ratificados en segunda instancia, y la mujer tiene impunidad parlamentaria? Sí, lamentablemente, o inmunidad, perdón. Como sucede en otros países, en Brasil, por ejemplo, yo vivía ahí, así que es una realidad muy cercana, mucha gente piensa que los políticos roban todos. O sea, que todos los políticos roban. Lamentablemente es así, mucha gente piensa eso. Y dice, bueno, en Brasil acuñaron una frase que es roba pero hace, que nosotros la hemos copiado totalmente, roba pero hace, roba más fácil. Roba pero hace, es decir, roba pero da algo. Y eso es un gran deterioro de nuestra cultura política, pero hay que asumirla como tal. Una porción de la sociedad no le interesa tanto que los políticos roben. En el caso de Cristina, no es solo eso, es una gran comunicadora, o sea, tiene una gran facilidad. Yo analizo mucho ese tema, porque es como una actriz. Mirta Legrand dice que es una diva, y ella sabe de esto. Es una persona que conoce muy bien las audiencias, en vivo, viste que eso es muy difícil saber qué es lo que está pensando el público, bueno, eso lo conoce. Ha sido una muy buena parlamentaria, es una muy buena oradora. Como gestora no, porque no le gustan los números. Es muy al revés de su marido. Al marido no le gustaba hablar en público, pero le gustaban mucho los números. Los públicos y los de él también, ¿no?
Bueno, a ella los números no tanto, por eso su segundo mandato desde el punto de vista administrativo fue tan malo, ¿no? Ahora, es una persona compleja en un escenario donde tampoco hay grandes liderazgos en el peronismo. Entonces ella un poco que obtura la renovación de la oposición. Y del otro lado tenemos un líder Macri que se consolida y que al mismo tiempo le conviene que Cristina esté ahí porque él se postula como lo nuevo para dejar atrás lo viejo. Entonces es como que se retroalimentaran. Yo en el libro hablo de que siempre los Kirchner eligieron a Macri como su contendiente. Macri era la derecha, ellos eran la izquierda. Y en este momento, Macri elige a Cristina como su contendiente. Yo leí acá en tu libro que en esas elecciones donde Cristina gana con el 54% de los votos en primera vuelta, Macri desiste de una candidatura presidencial, claro, prefiere ir por la gobernación, y Lilita Carrió, que hoy es una figura, tuvo el 1.8%. Sí. Digo, ¿cómo cambió el escenario? Totalmente. ¿No? Por eso, con Argentina siempre hay que tener cuidado en las grandes olas de euforia, que ahí yo temo lo peor, porque viste ahí somos primera potencia, los mejores del mundo, porque después esas olas dan lugar a declives muy pronunciados. El caso de Lilita, en el 2011 sacó 1,8% de los votos y Cristina sacó el 54,11% de los votos. Le dedico un capítulo a cómo ella supo explotar lo que fue el funeral público de su marido. Ahí fue todo un día televisado en vivo y en directo. La foto del libro de la tapa es sobre ella, digamos, con el cajón cerrado, como concentrando todo el poder que tenía la pareja. Todo eso era muy estudiado porque ella de comunicación, y lo dice el propio Jaime Durán Barba, que es el asesor de Macri en estos temas, ella sabe mucho de esas cosas, es intuitiva pero lee bastante. Y eso le permitió a ella todo eso. Yo hablo mucho de eso, de cómo ella se sobrepone al dolor y utiliza el funeral como un espectáculo político. Viste que ahora la política es mucho de espectáculo, mucho de generar un acontecimiento, no tanto de la palabra, sino del gesto, y eso ella lo hace bien. Sí, sí, sin duda. Ahora, estamos hablando de diciembre del 2001, que es el fin de la década de Menem. Sí. En la década del 90 es cuando el campo argentino se revitaliza, porque invierte, porque se prepara para buenos tiempos, pero sin embargo termina la década menemista con una Argentina descontrolada por temas económicos, financieros, por temas externos, por la corrupción también. Vienen los Kirchner, que en los primeros años como que todos estaban contentos, y vemos hoy a la luz de lo que es el kirchnerismo. Yo no sé si hubo más corrupción en el menemismo o en el kirchnerismo, pero en definitiva hay un momento bisagra entre ambas décadas, que es esa crisis profunda y dolorosa del 2001. Es verdad. Yo creo que los Kirchner nacen con esa crisis. Esa crisis borra un montón de liderazgos. Y yo creo que hiere mortalmente al radicalismo y al peronismo. El peronismo había girado a una derecha, digamos, neoliberal con Menem, demasiado. Pues nosotros somos así, vamos de un extremo al otro, ¿no? No es que nos gusten las el vértigo, moderaciones. ¿le gusta el vértigo? Nosotros somos estatistas o somos liberales. No tenemos ningún punto medio, que serían ustedes o los brasileños, que son, bueno, ahora están bastante, también se han desbandado bastante, pero en general son más moderados. Nosotros vamos así, o de acá, o el 1,8% de Lilita Carrió o el 54,1%. Que ahora ganó con el 60% de los votos en la capital federal. Entonces, nosotros en los 90, corrupción, pero además un modelo económico que nos igualaba ficticiamente con el dólar, ¿te acordás? El 1-1 de Cavallo. Nos enamoramos de eso quitó mucha productividad, y la verdad que el campo hizo una revolución, pero terminó sufriendo como todas las actividades productivas, pues no podíamos venderle nada a nadie. Vino la crisis y los Kirchner aprovechan muy bien la crisis. Néstor Kirchner, que era el cerebro, digamos, de los dos, o sea, la persona que veía más allá. Y él, desde un distrito electoral que es Santa Cruz, que tiene el 0,5% del padrón, llega y se consolida rápidamente, al compás de las buenas noticias económicas, pero también con una política bastante austera desde el punto de vista del gasto público, con superávit, cosa que a nosotros nos cuesta mucho tener superávit porque siempre gastamos más
de lo que entra tiene que ver con nuestra arrogancia nacional. Nos pasa acá también, no te preocupes. Pero es una cosa tremenda eso, ¿eh? Siempre estamos con déficit, pero en esos 4 años de Kirchner no. Después, claro, estuvo el tema de que él gira y tiene una pelea con el campo, que yo la describo, que es una pelea suicida para la Argentina y para él mismo, porque el campo la había votado a Cristina, masivamente. O sea, Cristina en el 2007 la vota el campo y no la ciudad. Y sin embargo se pelea con el campo. Y ahí empieza, me parece, la gran caída de Kirchner, porque yo creo que los políticos pueden hacer muchas cosas, pero no pelearse con los que producen. Y el campo en la Argentina es el motor. A uno le podrá gustar o no, pero es muy difícil para un país progresar si se pelea con la columna vertebral. El campo lo es, y los Kirchner venían de una zona donde no hay soja. Entonces, ellos creían que era la oligarquía el campo. ¿Te acordás la oligarquía? Sí, ¿no? sí. Y en que en realidad el campo es un enjambre de productores modernos y muy a tono con el mercado. Bueno, yo soy de Entre Ríos, entonces tengo una gran... No soy objetivo en esto. Pero creo que ahí él comienza su declive y después es el acabose. Ahora estamos... Una de las incógnitas de este año es si ella finalmente irá presa o no. O sea, estamos a ese nivel. ¿Vos qué opinás? Y es difícil predecir algo en la Argentina de ese nivel. Yo creo que está difícil que vaya presa, pero creo que va a tener que visitar muchos tribunales porque tiene procesamiento, como vos decías, por hechos de corrupción, por traición a la patria, o sea, por delitos muy graves. El de la corrupción yo creo que es el donde hay más pruebas y ya está procesada como jefa de una banda, según los jueces, de una asociación ilícita. La justicia nuestra, no sé acá cómo será, pero allá se mueve mucho por los tiempos políticos. Macri se consolidó en octubre y empezaron las prisiones preventivas de los exfuncionarios. Si eso hubiera ocurrido antes, ella estaría hoy presa, porque ella ha sido procesada y no le han dictado la prisión preventiva, pero eso fue en abril. Claro. Entonces este año va a haber pedido de desafuero, vamos a ver cómo el Senado los tramita y vamos a ver la presión de las redes sociales. En Argentina no hay instituciones fuertes, entonces las redes son importantísimas. Esta entrevista con Ceferino Reato la hicimos a mediados de enero de este año 2018. Y uno ve cómo ha pasado todo el año y las preguntas que no tenían respuesta a comienzos de este año tampoco las tienen a fines de este año. Reato decía, difícil que vaya presa. Cristina Fernández no fue presa. Va a concurrir asiduamente a los tribunales. Ha ido, yo creo que más que al supermercado. Tiene media docena de procesamientos, la expresidenta argentina, pero cuando el Congreso se reúne para votar el desafuero que le permita ir presa, porque el fuero parlamentario no la pone a resguardo de los procesamientos que ya tiene, insisto, de la justicia por traición a la patria, corrupción, liderar una asociación ilícita, es decir, por delitos tremendamente graves, está imputada y procesada, pero no va a la cárcel porque tiene fueros parlamentarios. Cuando el Congreso se reúne, que por una mayoría especial debe votar el desafuero, en este caso de la senadora Fernández, no hay quórum en el Congreso. Es decir, que hay senadores que no van a levantar la mano para desaforar a la senadora Cristina. Uno se pregunta, ¿será que están todos prendidos? ¿Será que si cae Cristina Fernández, cae la Argentina? En un sentido figurado, claro está, en referencia a la gran cantidad de figuras. Y desde enero de 2018 a diciembre de 2018, la cantidad de figuras argentinas que han caído presos. El caso de Amado Vudú, que recién Reato lo mencionaba por una causa, por una cuestión de rendición de viáticos. Bueno, Vudú terminó preso. El caso de los cuadernos de las coimas, que se conocieron en el transcurso de este año y que fue una debacle para lo que fue el kirchnerismo, con un escándalo de corrupción de proporciones inenarrables y que, sin embargo, a pesar de los embates de la justicia, todavía Cristina Fernández sigue olímpicamente sentada en una banca del Congreso argentino, en el Senado de la Nación, nada más
ni nada menos. Una entrevista muy jugosa con Ceferino Reato, que además uno ahora la ve con la perspectiva del tiempo, aunque sea 11 meses nada más que han pasado desde la entrevista, pero realmente cómo se han dado las cosas en la Argentina, que sigue en pie, a pesar de todo lo que ha sucedido en este año, y que de repente algunos responsables de ciertos actos que tendrían que haber rendido cuenta frente a la justicia todavía no lo han hecho, por complicidades que se dan a nivel político, a nivel económico, y la presión de las redes sociales a las que hacía referencia el colega argentino, el colega entrerriano, tampoco han surtido su efecto. Porque, es más, la senadora Cristina Fernández hoy cuenta con buenas chances de ser candidata, con un número importante de seguidores en Argentina, todos elementos que se suman a un mapa que uno lo mira y dice, la verdad, no lo entiendo. Otra de las entrevistas interesantes que compartimos con ustedes en este programa especial de Navidad, estamos en vivo, son las 12:30 del mediodía. Vamos ahora a recomendarles algo, quizá alguno esté por almorzar, es una buena chance para sugerirles, vayan a comer lo que vayan a comer, saborizar esa comida con un buen queso rallado que se llama artesano. Desde hace años venimos elaborando el mejor queso rallado. Queso rallado artesano. Hace años que elaboramos el mejor queso rallado. Pedidos al 2-613-6917. Y ahora queremos compartir con ustedes los beneficios que nos brinda Jardines del Alma. Servicios Previsionales de Jardines del Alma presenta sus nuevos convenios con importantes empresas, más beneficios y mejores servicios. ADEOM, AEBU, AGPAMP, AJUM, AUTE, Cámara Empresarial de Maldonado, CAICE, Funcionarios Antel, Funcionarios Cardiomóvil, Suinau, todos mediante pago por BPS. Dentro del Parque Jardines del Alma cuenta con salas velatorias, capilla multiculto y completos servicios con calidez, respeto y profesionalismo de atención en una situación tan sensible. Puede afiliarse llamando al 4255-9999 y un asesor le informará sobre todos los planes y convenios que Jardines del Alma tiene para ofrecerle. O puede pasar por las oficinas comerciales 3 de febrero y Rincón, frente a la piscina del campus. Recuerde que en Jardines del Alma brindamos soluciones. Nada más, hasta aquí hemos llegado en este programa especial de Navidad. Vamos a chequear la temperatura a esta hora en Punta del Este. Tenemos 26 grados y en ascenso. La máxima anunciada es de 27 según esta aplicación que estoy consultando, que toma la información de The Weather Channel. Cielo absolutamente despejado, muy poca humedad, de 55%, vientos del nor-noreste a 16 kilómetros por hora, sensación térmica de 27 grados a esta hora en Punta del Este, ideal para tomar sol, pero no ahora. Esperen a las 4 de la tarde por lo menos para ir a disfrutar del sol de manera sana. Nada más, gracias por habernos acompañado. El saludo grande para todos quienes nos están mirando a esta hora. Feliz Navidad para todos aquí en Montevideo y en el resto del país. Volveremos mañana a las 10:30 con una nueva entrega de La Mañana del 11. Salud para todos y que pasen muy bien.